contenido del fallo ciudadano. El expresidente boliviano en un comunicado expresó lo siguiente. Con la decisión del juez concluye el juicio en el que se comprobó que el presidente Sánchez de Lozada y ministro Carlos Sánchez Berzaín y su gobierno actuaron de acuerdo con la ley y que nunca tuvieron intención de causar daño a nadie, dice este comunicado. El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos, revisando toda la evidencia presentada, y se convenció de que el gobierno del presidente Sánchez de Lozada y ministro Sánchez Berzaín defendió la ley y la vida de los inocentes. La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que su gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia. Sin embargo, seguimos lamentando el dolor y la tragedia de los hechos violentos del año 2003 que generaron decenas de familias. Durante este proceso judicial se tomaron en cuenta las reformas económicas, políticas y sociales realizadas durante las dos gestiones de gobiernos constitucionales y democráticas del presidente Sánchez de Lozada y ministro Sánchez Berzaín. En apoyo y en defensa de las poblaciones más vulnerables, de los indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos, en línea con la tradición histórica de su partido y en sintonía con la trayectoria personal y familiar al servicio de Bolivia. Vamos a ver en este momento lo que escribió también el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter. Esto lo acaba de escribir. ¿Qué es lo que dice? Condenamos la decisión del juez Cohen de Estados Unidos, que en un fallo contrario a sus propias sentencias anteriores, libra de culpa a los asesinos prófugos de la masacre de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Exigimos a Estados Unidos deje de proteger a los genocidas. Don Juan del Granado, ¿qué opina sobre lo que escribió Gonzalo Sánchez de Lozada en este comunicado? Bueno, en primer lugar, no ha terminado el juicio. Se trata de un momento procesal importante, significativo. Lamentamos que el juez haya tomado en cuenta seguramente parte de los argumentos del expresidente, pero está claro que inmediatamente después, en el curso de las próximas semanas, Jimena, se va a producir la apelación de las víctimas. Sobre lo que dice Sánchez Lozada no tiene el menor sentido opinar. Habrá que ver cuáles son los razonamientos que ha tenido el juez para tomar la decisión que ha tomado. Digo, no tiene mucho sentido hablar sobre lo que dice Sánchez Lozada porque, a diferencia del jurado... El juez ha dicho, los demandantes no presentaron ninguna evidencia de un plan concebido para matar civiles. Eso es lo que dijo el juez. Mira, a diferencia de lo que dice Sánchez de Lozada, y habrá que esperar para ver en conjunto qué es lo que ha dicho el juez, mira, la evidencia que se ha entregado al jurado ha sido definitivamente contundente. Yo he sido testigo. Y mira, mi testimonio juntamente con el resto, pero en particular el mío porque es el que yo he prestado, le mostró al jurado de manera muy clara que mientras el alcalde de la ciudad de La Paz, de manera personal, pero también de manera institucional, hacía reiterados esfuerzos para abrir diálogo, para evitar confrontación, para evitar víctimas, hablando con Chacho Justiniano, hablando con Yerko Kukoc, hablando con los ministros, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa estaban absolutamente embarcados en una visión represiva de fuerza y de masacre, que fue finalmente lo que se impuso. ¿Usted considera que sí hubo un plan concebido para matar civiles? Absolutamente que sí, claro que sí. Mira, cuando empezaron los primeros hechos, como la huelga campesina que se instaló en Radio San Gabriel, te estoy hablando del mes de septiembre, la primera reacción del alcalde de La Paz, que era yo, en protección de la tranquilidad de la ciudad, porque se venía un bloqueo, y habíamos sufrido bloqueos el mes de enero del mismo año.
inmediatamente me puse en contacto con los dirigentes campesinos. Me tuve en contacto con Mateo Laura, el dirigente Quispe, el Mailcu, ¿no? Y establecimos un primer momento de diálogo, al que concurrieron con la mejor voluntad Guido Áñez y Mirta Quevedo. Quedamos en una mesa de diálogo a instalarse en las horas próximas, y con mucho pesar me llamó Chelelo, Guido Áñez, en horas de la noche para decirme que Gonzalo Sánchez de Lozada no quería y no iba a dialogar. Y se malogró ese primer momento, que era en septiembre. Permítame, por favor, quiero saludar. En este momento estamos también en nuestro estudio en La Paz con una de las víctimas de Octubre Negro, don Dionisio Cáceres. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, señorita periodista. Me llamo Dionisio Cáceres. ¿Cómo está, don Dionisio Cáceres? Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué le provoca esta decisión judicial de Estados Unidos? Y una pena para nosotros, pero el fallo que están haciendo en Estados Unidos, pero nosotros que somos víctimas somos más fuertes y más poder, y nosotros no nos vamos a rendir y no nos vamos a caer como las víctimas. Yo soy un caso de eso, grave herido, yo soy de una pierna, soy imputado, y como por el momento camino con prótesis desde antes que me han quitado el pie. ¿Cómo fue lo que le sucedió? ¿Dónde fue? ¿En qué momento? Recuérdenos un poquito, por favor. Yo, como sinceramente, señora periodista Jimena, yo donde yo sé, camino Copacabana yo vivía, ahí, por ahí estaban los militares, y de una sorpresa me hicieron pescar como animales salvajes que nos ha disparado todos los que nos encontraban en el camino a nosotros y toda la gente que se encontraba, y yo ahí me caí, yo totalmente de conocimiento de pérdida, parece estar en Hospital Juan 23 nada más ya. ¿Usted ha hablado hoy con otras de las víctimas de Octubre? Sí, hablé con mis abogados y hablé con mis compañeros, sí, hablé, pero una pena que está ahí que está fallando. Nosotros no vamos a rendir y no nos vamos a, como víctimas, no nos vamos a caer, y ya estamos 15 años, pero no nos vamos, vamos a estar adelante como en la lucha, como hemos trabajado antes que en Sucre. Ustedes han sido testigos, en Sucre también hemos hecho los 59 días a los milicos metidos en la cárcel. Igualito nosotros, aquí de 3, 4 a 10 años que esté, igualito vamos a estar, no nos vamos a rendir como las víctimas nosotros, señor Jimena. Ahora, don Juan del Granado, con esta decisión que ha dado hoy el juez, el sueño de las víctimas de la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada está aún más lejos. Mira, Jimena, son temas distintos. Sin embargo, claro, el veredicto del jurado, un veredicto que ha sido emitido por unanimidad. Esta ha sido la contundencia de la prueba y de las evidencias que se han presentado de parte de las víctimas ante el jurado. El jurado ha deliberado durante más de una semana, valorando las evidencias y estableciendo por unanimidad que estos dos exgobernantes eran absolutamente responsables de los hechos de sangre. Ahora, ¿puede tener relación, el tipo de relación, valga la redundancia, que hay entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de Estados Unidos, o el tema de la justicia es totalmente aparte? Mira, yo considero de que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, hay un margen muy grande de independencia judicial en el caso de los Estados Unidos. Lo que no quiere decir de que no haya un margen igualmente grande de error en las decisiones judiciales, y por lo mismo, frente al error judicial está en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo los recursos, las apelaciones, para que otro nivel jurisdiccional, en este caso se llaman los circuitos judiciales norteamericanos, un tribunal de instancia superior revise lo que ha definido el juez y en su caso enmiende lo que pueden ser errores jurídico-humanos, pues, ¿no? Y ese es el caso en el que estamos. Mira, si el fallo hubiera ratificado el veredicto del jurado, seguramente hubiéramos estado y estaríamos ante la posibilidad de que sea más bien Gonzalo Sánchez de Lozada el que formulase la apelación. Permítame, vamos a ver lo que dice el soberano. Qué lástima que hayan fallado a favor de Goni, seguro hubo plata entre medio. ¿Puede haber esto?
¿Perdón? Lo que dice el soberano, que hubo plata en el medio. No creo, mira, yo respeto lo que conozco desde el punto de vista teórico doctrinal, pero también lo que he visto personalmente en el comportamiento de la justicia norteamericana. Desde Cochabamba, una total injusticia, estos señores deben estar tras las rejas, dice. Goni y Berzaín tienen que volver a Bolivia a rendir cuentas ante la justicia. Desde Oruro, a los de Estados Unidos no les interesa y no saben lo que pasó en Octubre Negro. No es justo que ni tengan un poco de consideración por las familias de los fallecidos. Desde Sucre, justicia para las víctimas de Octubre Negro. Desde La Paz, si no han podido ni van a poder extraditar a Goni y Sánchez Berzaín, es porque el gobierno de Evo anda en constantes acusaciones a Estados Unidos. Buenas noches, Jimena. Lo de Goni se veía venir. Pagar 10 millones o sobornar al juez por la mitad y extraditarlo es un chiste en la justicia americana. Ahora falta saber cuánto es la opción que tienen doble nacionalidad. La justicia americana se parcializó con estos vendepatrias asesinos. Hace instantes vimos la opinión del soberano en las calles de La Paz. Ahora veamos lo que dice el soberano en las calles de Santa Cruz. ¿Qué te provoca saber que el juez norteamericano que llevó adelante el proceso contra Goni y Sánchez Berzaín ha decidido que no hay pruebas suficientes y no tendrán que pagar los aproximadamente 10 millones de dólares a las víctimas? Pues que tienen que apelar, ¿no? Porque no se le puede hacer y no tener justicia. Todos tenemos derecho a tener justicia aquí o donde sea. Pienso que estaría bien, ¿no?, que pagaran, ¿no?, esa multa. ¿Por qué? Pues si es que el delito pues está, si hay delito, si ya está comprobado que sí, pues tiene que pagar, pues no, tiene que pagar por los delitos que han hecho. Me imagino que no han probado totalmente. Y si un juez ha decidido algo así, debe contar con los elementos necesarios para dicha decisión. Sería muy malo, pues no, porque ellos tendrían que pagar lo que es justo, por lo que provoca indignación, pues no, porque si se tiene un fallo y se tenía ya dictaminado en primera instancia, eso creó una expectativa, la verdad, y esperanza en las familias, ¿no?, en las víctimas, y que de pronto se sepa que las cosas no van a ser así, causa indignación, ¿no? Que entonces quedamos como un país sin leyes, sin nada, para no tener que pagar a nadie, ¿no? O sea, tanta gente que ha quedado damnificada como para que no se le devuelva un poco, por lo menos, ¿no? Digo. Primeramente lo veo mal, pues no, desde mi punto de vista mal, porque si tenían que pagarle y aparte son víctimas de algo que pasó, ¿no?, que sucedió y que todo Bolivia sabe lo que pasó, ¿no? Entonces yo creo que lo más correcto sería que les paguen nomás. O sea, yo pienso que eso era sabido. ¿Por qué? Por el motivo de que es una persona que tiene mucho dinero y por más que esté en Estados Unidos, esté donde sea, siempre hay corrupción y o sea, más que todo eso lo hicieron para hacer un tema político, yo pienso, lo de Goni, hasta ahora lo pienso que es así. Yo veo algo ilegal en las actitudes del juez que tomó la determinación, en caso de que tendría que hacer un estudio corroborable referente a las investigaciones en su totalidad para poder determinar, digamos, ¿no?, las acciones deliberadas para que puedan sanear eso referente a las víctimas que han habido. Me parece mal, pues, ¿no?, porque deberían cancelarle todo ese dinero que le deben a esas personas, ¿no? Si el fallo se hubiera producido en Bolivia, don Juan del Granado, la gente diría corrupción, la justicia está siempre del lado de los más poderosos. Le pregunto, en el caso de Estados Unidos, ¿uno podría decir que la justicia es libre, independiente, digna, justa o no? Se puede equivocar igual, Jimena. Sí, yo comparto las reacciones de todos nuestros amigos consultados, pero que por supuesto tienen la visión desde la justicia que padecemos, no diré que tenemos en Bolivia, sino la justicia que padecemos en el país, que obedece a otros parámetros: dinero, influencias, parentescos, menos la aplicación de la norma. En Estados Unidos, mira, hay una larga tradición de independencia judicial, lo que no significa infalibilidad judicial en absoluto. Y lo que yo puedo apreciar, sin conocer todavía los argumentos del juez, es que se ha equivocado absolutamente en su apreciación. Y esa apreciación, ese fallo, es totalmente recurrible.
Y bueno, pues las víctimas van a apelar al circuito judicial correspondiente, que es el nivel de la apelación, y en su caso Jimena, y por ahí el propio Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de la apelación, se puede llegar, con dificultad, pero se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tardaría todo este proceso? Le pregunto por la edad que tiene Goni, ¿no? Mira, la apelación es un trámite, además se trata de un trámite civil. Estamos acá frente a la responsabilidad civil y al resarcimiento de los daños civiles que han sufrido las víctimas. Me dicen en los abogados norteamericanos que 1 año o 2 años es el plazo en el que se resuelven las apelaciones. La apelación. La apelación, sí. Y luego, no todos los casos, ni mucho menos, llegan a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el juez federal máximo de Norteamérica. No, hay ahí un criterio ya muy riguroso en la selección, hay un filtro donde, me imagino, hay mecanismos por los que solamente algunos casos llegan a conocimiento de la Corte Suprema. Entonces estamos todavía con 1, 2 o más años por delante para ver finalmente si este error gravísimo que se ha cometido hoy día, en mi criterio, es corregido, es enmendado y es restablecido el imperio de el veredicto, que en mi criterio era un veredicto absolutamente apegado a las evidencias y a esa dramática situación que vivió el país y las víctimas, y que fue absolutamente probado en cada uno de sus componentes ante el jurado y el juez. Bueno, el 1 de julio, dentro de poquito nada más, Gonzalo Sánchez de Lozada va a cumplir 90 años. Es muy probable que él no vea el final de su juicio. Me acuerdo, y no sé si la gente se acordará, don Juan del Granado, de Isaac Oso Chavarría. Él murió antes de tener un fallo, y cuando la persona muere antes del fallo, muere inocente, ¿no? Bueno, esto en materia penal. No es así en materia civil. ¿No es? Claro, en materia penal, o sea, cuando se acusa por delitos, la acción se extingue con la muerte del acusado. Pero no ocurre ello con la responsabilidad civil. ¿Y qué pasa? ¿Los hijos tendrían que pagar? Así es, la responsabilidad civil se traslada a los descendientes. Pero él moriría sin un veredicto de culpabilidad, ¿no? Que probablemente es lo que buscan. Y cuando se alarga el caso, quizá esa sea su victoria. ¿Es posible eso? Es un veredicto no de culpabilidad, sino de responsabilidad. Responsabilidad civil. Mira... Pero para los ojos de la ciudadanía es como culpabilidad, ¿no? La sí, traducción, si bien no corresponde, pero para la gente es culpable, ¿no? Cuando le dicen responsable. Sí, es una precisión jurídica, ¿no? Pero no deja de ser importante para el efecto que me preguntabas, ¿no? En el caso de la responsabilidad penal se extingue, pues, con la muerte del presunto delincuente, ¿no? En el caso de la responsabilidad civil no se extingue. Don Dionisio, ¿a usted qué le parece? Que el tiempo no alcance, que Goni tenga 90 años, que probablemente no llegue a conocer su veredicto. ¿Eso qué le provoca a usted? A nosotros, señor periodista, y a nosotros mucha afectación, pero quizás sus hijos nos pueden desfavorecer, porque nosotros que totalmente hemos quedado heridos de tercer grado, y algunos viudas, y algunos los viudos ni tienen para vivir, pero nosotros quizás sus hijos nos pueden favorecer eso, pero él es el culpable siempre, y ahora que no soy culpable, que dice es el culpable, ya le digo yo soy culpable, ahora que está negando. Ustedes periodistas saben, ustedes han sido testigos, él ha hablado y ahora que es inocente. Y es que es él todo el culpable, eso sí, señor periodista Jiménez. Don Dionisio, cuéntele a la gente, por favor, ¿usted de qué vive ahora? Señor periodista, antes yo era una persona sana y totalmente sana, y ahora desde que me han amputado la pierna y yo camino con prótesis, ustedes que no me ven, quizás que me ven bien, aquí yo tengo, aquí yo tengo con prótesis y yo camino, señor periodista. Aquí que me vean que no soy trucho, no soy chuto, con esta bendita que tengo que sacarme para dormirme, con esta. A ver, permítame un momento, vamos a pedir a la cámara, ahora la cámara que queremos que muestre. Así es la prótesis del señor Dionisio. Ese
señor periodista, y eso ahora que antes de Carlos, después ha sido Carlos Mesa, con eso nosotros, algunos compañeros nos han acomodado al trabajo, con eso nosotros sustentamos, pero del gobierno nacional nada no tenemos, todo con trabajo, y algunos compañeros que se han retirado, ahora que son vendientes en las calles, independientemente están trabajando y sobreviviendo, pero nosotros y estas Permítame, cosas don Dionisio, por favor. Si nos escucha el camarógrafo en La Paz, si puede mostrar la prótesis, quiero que le cuente, por favor. Vamos a ver al camarógrafo, por favor, si puede mostrar la prótesis. Omar, si me está escuchando. Sí, le está escuchando, señor periodista. ¿Cómo consiguió usted esa prótesis? Eso antes, pero tenía el presidente de la República, Carlos Mesa, nos ha dado, y después esto se ha sacado y ya salió de mi bolsillo, y es tercera prótesis que tengo ya eso. ¿Y eso a su vida qué le ha hecho? Totalmente lastima, y ni puedo coser, ni puedo trotar nada, totalmente me ha malogrado el cuerpo, totalmente malestar, y totalmente mal me siento por su culpa del asesino del Gonzalo de Sánchez de Lozada, porque todos los recursos que estaba sacando fuera del país y por vía Chile, pero nosotros no hemos dejado, y ahora por su razón, por ese motivo estoy, por su culpa de ellos, ahora que es inocente y un ángel blanco. ¿Y él qué cosa hace? Y ahora él es el culpable con el soso Berzaín. ¿Y quién ha ordenado? Y él mismo está ordenando, que es ahora que se niega todo. Pero nosotros queremos que aunque viejo que es así, que llegue, nosotros queremos ver aquí en cárcel y toda la plata se la carga, y aquí tiene que estar la plata, todas esas cosas. ¿Y por qué el asesino se lo lleva? Y nosotros queremos verlo aquí algo, ni nosotros. Por eso le digo a ese rato, nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a caer, sigue, vamos a estar adelante, que como estamos las víctimas, y más fuerte vamos a estar todavía así, si nosotros queremos estar así, pero no, que no está, y que no nos están diciendo que son mentirosos, que no son chutos, que no están diciendo, somos nosotros verdaderos. Ahora, don Juan del Granado, hay que ajustar la expectativa a la realidad, ¿no? Don Dionisio dice cárcel, pero aquí no está en juego la cárcel, ¿no? Me imagino que las víctimas, como la gran mayoría de la opinión democrática boliviana, va a seguir alentando la posibilidad de la extradición. Está pendiente el juicio en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Se llevó adelante, Jimena, un juicio de responsabilidades. Se condenaron a varios jefes militares y a 2 exministros, pero el juicio ha quedado abierto y en suspenso en el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín porque estaban ausentes, fugaron del país, y ese juicio se va a reabrir el momento en el que proceda la extradición, se practique la extradición y vengan al país estos 2 personajes. Es el momento en el que tiene que aplicarse la justicia penal, que tiene la finalidad, claro, de la sanción penal, pero también de la sanción económica. Muy bien. Quiero agradecerles por estar aquí en No Mentirás. En instante vamos a estar también con Carlos Sánchez Berzaín desde Estados Unidos. Él no quiere conversar con nadie en el estudio. ¿Usted por qué cree, don Juan del Granado, que él no quiere debatir, que no quiere conversar con nadie? No tiene nada que decirle al país, que el país vaya a creerle. Es una persona que ha hecho enormísimo daño a la democracia, al país y, como no, a tantas familias. Y me imagino que, por supuesto, no va a querer debatir nada con nadie. Y personalmente yo tampoco tendría nada que debatir con un prófugo de la justicia boliviana. Le agradezco, don Dionisio, por haber estado con nosotros. Ahora, don Juan del Granado, antes de despedirnos, por favor, usted dice que Carlos Sánchez Berzaín no tiene nada que decirle al país. Le pregunto, ¿por qué cree que desde que se fue Gonzalo Sánchez de Lozada nunca le dijo una palabra a Bolivia para explicarle, para tratar de justificar un acto, para dar una entrevista a algún medio, a algún periodista boliviano? ¿Por qué cree que, digamos, a ver, llamémosle delicadeza, ya que no tuvo la delicadeza de decirle algo al país? Mira, viendo el comunicado, leyendo el comunicado que acabas tú de mostrarlo,
comunicado de Sánchez de Lozada, entiendo. Sí. Es la primera vez que veo un par de líneas que hace referencia al enorme dolor que ha provocado a centenares de familias. Son más de 70 muertos, pero hay 500 heridos al menos, como el caso de Dionisio, que está en La Paz. Es la primera vez que veo un par de líneas todavía tibias en las que se lamenta lo que ocurrió. Es que mira, el acto o los actos delictivos, los actos criminales de octubre, fueron parte de ese autoritarismo secante de quienes se habían divorciado absolutamente de la realidad nacional, de quienes apelaron a las Fuerzas Armadas, a la represión, al crimen, para mantenerse inútilmente en el poder. Y esas personas pierden no solamente la noción de la realidad, sino la ética y la moral elemental. Eso es lo que dice, ¿no? Ahora, ¿usted cree que es importante, que la gente merece una explicación o tampoco? O porque usted dice Sánchez Berzaín, no vale la pena que hable. Mira, no se trata a estas alturas de explicación, se trata de una rendición de cuentas ante la justicia boliviana. Quienes han delinquido contra la vida democrática, pero quienes han delinquido de manera tremendamente cruel en contra de los derechos humanos, de la libertad, de la vida, tienen que explicar sus actos ante los jueces, ¿no? Más allá ya, porque han sido ya condenados definitivamente por la historia. Pero eso no es suficiente. La impunidad es uno de los enormes males que acompaña al autoritarismo y a la violación de los derechos humanos. Tenemos que acabar la impunidad. Aquí ya no interesa ninguna explicación que supuestamente quieran dar estos dos exgobernantes. Lo que interesa es una rendición de cuentas ante la justicia boliviana y, en mi criterio, la imposición de las más drásticas sanciones que también nuestra justicia prevé. ¿Y usted qué le provoca escucharlo a Carlos Sánchez Berzaín cuando habla de derechos humanos, de libertades, de democracias? Porque esos son sus temas en Estados Unidos. Un sentimiento muy profundo de desagrado, ¿no? Porque claro, ya es el cinismo llevado al extremo, que hiere profundamente los sentimientos, no de una persona, del conjunto de la memoria histórica del país. Cinismo extremo, dice, y enorme desagrado. Eso es lo que dice don Juan del Granado. Con esto nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Con mucho gusto, Jimena. Buenas noches. Don Dionisio, le agradezco de verdad que hubiera estado en nuestro estudio, que nos hubiera mostrado su prótesis y que le hubiera hecho escuchar su palabra al país. Gracias, periodista Jimena, gracias por la invitación y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Yesenia Barrientos. Quiero contarles que la nueva serie Huawei P20 llegó a Bolivia. Para la maestría en fotografía impulsada por inteligencia artificial, por su revolucionaria cámara triple Leica de 40 megapíxeles, zoom óptico y especialización en fotografía con baja iluminación. El Huawei P20 Pro es resistente al agua, extraordinariamente potente, gracias a su supercarga y admirable desde cualquier ángulo. See more con Huawei P20. Y después de la pausa, ya lo tenemos nosotros, vía Skype, a don Carlos Sánchez. Luego de la pausa, lo escuchamos.